Advertencia y aclaración. El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. La semana ha sido muy movida, muy interesante. Han sucedido cosas en el mercado que no sucedían hace décadas. Y con respecto al viernes 6 de marzo, el cierre del mercado este viernes 13 ha estado por debajo de un 8.79%. Es decir, comparado con el cierre del 6 de marzo, el mercado ha caído 8.79 puntos, o por ciento más bien. El viernes 6 de marzo habíamos cerrado en 2.972.37 y este viernes hemos cerrado en 2.711.02. ¿Qué ha movido tanto el mercado? Bueno, básicamente seguimos con el tema del coronavirus y los mercados han ingresado en territorio de mercado bajista, es decir, eso cuando se da, cuando básicamente ha caído un 20% a lo menos el mercado. Entonces, los índices han caído prácticamente un 20%. Esto porque la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus ya era una pandemia y esto ha generado obviamente muchísimo más miedo en los mercados financieros y las acciones en todo el mundo, prácticamente todos los mercados de todo el mundo se han caído de una manera muy importante. ¿Y por qué puede ser? Esto es por el miedo no al coronavirus en sí, sino a los efectos del coronavirus, los efectos económicos que pueda tener. Y básicamente lo que sucede es que muchos países, muchas economías han quedado paradas. La China es la primera en quedar prácticamente paralizada, las fábricas no están trabajando, entonces eso podría hacer que digamos, los bienes que se producen en la China sean escasos o tarden en producirse, se van a retrasar muchas entregas a clientes finales, las economías que están paradas no van a consumir, los vuelos prácticamente se están cancelando en todas partes, las líneas aéreas no van a tener pasajeros, no van a tener actividad, las acciones, por lo tanto están cayendo las acciones de esas compañías mucho, y en realidad de todas las compañías, porque muchos países como España, como Italia, la China, ya les decía, están paralizados, no van a tener actividades, básicamente están en una cuarentena generalizada, se han suspendido eh, conciertos, lugares donde hay mucha concentración de personas, se han suspendido una serie de actividades, es decir, realmente la economía se va a parar probablemente sea un mes, unas 3 semanas o 4 semanas. Entonces eso ha hecho que el mercado entre en pánico y las acciones caigan. Ahora, es realmente tan importante, tan fuerte el impacto como para que el mercado se caiga un 20%. Muchas acciones han caído hasta más del 50% su valor ya. Tal vez no, tal vez el mercado siempre amplifica las cosas, ¿no? Ahora, de que esto se supone una buena oportunidad, es una buena oportunidad. El tema es saber qué momento ingresar, ¿no? El día que se ha declarado justamente la pandemia ha sido el peor día para los índices, si no me equivoco ha sido jueves, el peor día desde el lunes negro que se ha dado en 1987. Entonces, realmente han pasado cosas muy importantes en el mercado esta semana, ¿no? Inclusive cosas peores que el 2008. La caída ha sido muy veloz, muy precipitada, la volatilidad está muy alta, entonces todo esto debido a todos estos miedos que les digo. Probablemente esto ya esté apreciado en el mercado, todos los posibles impactos ya estén apreciados en el mercado o castigados más bien en el mercado. Y el viernes, después de que Trump habló y anunció una inyección en la economía, etcétera, entonces el mercado ha tenido un rebote interesante el viernes, pero inclusive con ese rebote que ha tenido el mercado, hemos tenido esta diferencia con el cierre del anterior viernes, ¿no? De casi 9%. ¿Y cuáles han sido esas medidas que se están dando prácticamente en todo el mundo y se van a seguir dando seguramente en los próximos días? Son estímulos básicamente de los bancos centrales, bajando las tasas de interés, ¿no? Se dice que la Federal Reserve otra vez va a bajar la tasa en esta semana, el miércoles, y probablemente la tasa esté en cero nuevamente.
se ha anunciado, como les digo, inyección de capital, compra de bonos, etcétera. Entonces, todas estas medidas que se han dado más o menos de manera muy similar al 2008, se ha inyectado dinero, se ha hecho estas mismas cosas, y eso ha sido lo que ha parado la caída en el mercado el 2008, y se está esperando también que esto sea lo que pare la caída en el mercado y probablemente comience un rebote. Esperemos que el rebote haya comenzado el viernes con estas medidas que se han anunciado y con las que se hayan anunciado también durante el fin de semana, y realmente comienza el rebote. Pero yo creo que la volatilidad aún va a continuar en el mercado. Probablemente vamos a tener días otra vez de caídas muy fuertes, días de subidas muy fuertes como el viernes, y yo creo que vamos a estar en una dinámica más o menos así hasta que tal vez las medidas se generalicen por lo menos en las partes más importantes del mundo, Europa, Estados Unidos, etcétera, o realmente ya se vea que se tiene un tratamiento muy eficaz, o aparezca algún medicamento, o finalmente la vacuna, ¿no?, contra el coronavirus, que ha llegado prácticamente ya a todo el mundo. Durante la semana se han conocido algunos datos importantes, pero han quedado totalmente opacados por el tema del coronavirus. Entre ellos se ha conocido el CPI, por ejemplo, que se esperaba un 0%, se ha dado un 0.1%. El Core CPI se esperaba un 0.2%, se ha dado 0.2%. El Core PPI se esperaba un 0.1%, se ha dado una caída, una deflación del 0.3%. Y en el PPI lo mismo, se esperaba una deflación del 0.1%, se ha dado una deflación del 0.6%, que es bastante peor de lo que se esperaba, ¿no? Y el sentimiento del consumidor medido por la Universidad de Michigan, se esperaba un 95, se ha dado un 95.9, algo mejor de lo esperado. O sea, es un dato interesante en todo caso. Todavía el sentimiento del consumidor no está por los suelos, aparentemente, y esto es bueno, también es una buena noticia. En cuanto ya al análisis técnico, tenemos ahí la tremenda caída que ha sufrido el mercado. Como les decía, la anterior semana estábamos ya por debajo del promedio móvil de 200 días, lo cual indicaba una debilidad importante y que la caída podría continuar, les había dicho la anterior semana, y justamente se ha dado una caída muy muy fuerte esta semana. Y el viernes, como podemos ver ahí, la última barra, se ha dado una fuerte recuperación también después de las medidas anunciadas por Trump especialmente. Ha subido casi un 10% solo el día viernes el mercado, ¿no? Se ha recuperado casi un 10% el día viernes, pero la caída ha sido tremenda desde el punto más alto que hemos tenido. Estamos todavía muy lejos del punto más alto que ha llegado el Standard & Poor's 500, y como les digo, esta volatilidad probablemente pueda continuar. Vamos a tener días de bajadas fuertes, de subidas fuertes, a no ser que algo realmente muy, muy definitivo se conozca acerca del tema del coronavirus. En cuanto al análisis sentimental, ya el índice de miedo en el mercado, la anterior semana habíamos cerrado en 41.94, casi 42, que ya era un nivel bastante alto. Esta semana hemos cerrado en casi 58 puntos. Y en algún momento el VIX ha llegado a pasar los 75 puntos, ¿no?, lo cual es realmente alto, ¿no? O sea, no estábamos acostumbrados a un nivel del VIX así desde el 2008. En 2008 hemos llegado hasta más o menos un poco más de 80 inclusive en el VIX. Ahora hemos estado cerca del 80 también en algún momento. Y esto indica que todavía podría haber, o estaríamos viviendo todavía bastante volatilidad. En cuanto a la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 1.18, esta semana en 1.27. No es un ratio demasiado grande, que muestre demasiado miedo, pero hay que complementar todos los indicadores, ¿no? El VIX y el siguiente que vamos a ver, que es el indicador de miedo y avaricia, que la anterior semana habíamos cerrado en miedo extremo en 7 puntos, ahora hemos cerrado en 5 puntos, todavía más miedo que la anterior semana, y seguimos en miedo extremo, ¿no? Lo cual estamos realmente en extremos, como está mostrando este indicador, esta aguja, en un extremo muy muy importante de miedo, y mientras continuemos así, la volatilidad va a seguir. Para la siguiente semana tenemos algunos datos importantes. Tenemos los retail sales, que es importante conocer ese dato, datos de la construcción con los building permits, y como les digo, la FOMC se va a pronunciar el día miércoles,
Y probablemente acá lo que se está comentando es que se va a dar una nueva bajada de tasas y probablemente las tasas lleguen a cero otra vez. O sea, más o menos como el 2008, ¿no? Y si se da eso, bueno, otra vez va a haber dinero gratis en el mercado y esto podría, más la inyección de dinero, o sea, la misma receta que se ha utilizado en el 2008 se estaría utilizando ahora y esto se tiene la esperanza de que realmente pare el sangrado del mercado. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el 2008? Que el 2008, con estas medidas básicamente económicas, como el problema era económico, la quiebra de Lehman Brothers y el tema de las deudas hipotecarias, etcétera, con estas inyecciones se podía decir que realmente se había dado el remedio para la enfermedad. En cambio, en este caso del coronavirus es más incertidumbre porque realmente una medida puramente económica no va a parar el virus, no va a parar los contagios, ¿no es cierto? ¿Va a ayudar a la economía? Sí, pero si esto sigue creciendo y de manera descontrolada, podría generar aún más miedo en el mercado. Entonces, o van a ser necesarias más medidas todavía económicas para poder suplir prácticamente el congelamiento de las economías más grandes del mundo. Esa es la gran diferencia con el 2008 y por eso todavía puede haber movidas más fuertes en el mercado. Bien, con esto habríamos terminado el análisis de esta semana y nos estaríamos viendo ya a la siguiente y esperemos que haya un poco más de estabilidad en el mercado y hayan algunas buenas noticias para un rebote interesante y el rebote interesante siga más bien, continúe la siguiente semana. Bueno, gracias por ver este video y nos vemos la siguiente. Bien, si no estás suscrito todavía a mi canal, por favor, dale clic en el botón de suscribirse. Y una vez que te hayas suscrito, también da clic, por favor, en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Y si te gustó el video, por favor no te olvides darle like y también compartirlo con personas que puedan estar interesadas en este tema. Muchas gracias.